Unidos la vamos a tener mañana. Javier, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, Javier, primero de todo, hoy sí que es cierto que estamos vigilando especialmente el entorno de las divisas. Sí que es cierto que veníamos de entre 2 y 3 semanas en las que vigilábamos de cerca el par euro-dólar por el hecho de que en principio alcanzaba la paridad y después llegaba a perderla, pero sí que es cierto que nos habíamos acomodado en las últimas jornadas a ese entorno de un euro intercambiándose por 99 centavos de dólar, oscilando siempre, pero en ese entorno, y hoy nos llevamos la sorpresa viendo cómo incluso llegaba a perder esos 99 centavos. Vemos cómo firmas como Goldman Sachs ya han cambiado incluso las perspectivas respecto a la divisa europea, apuntando ya a un entorno en los próximos meses de incluso 97 centavos de dólar. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora en estos instantes, teniendo en cuenta además la gran reunión y la decisión de tipos de interés que vamos a conocer a finales de esta semana por parte del BCE? Bueno, pues como bien has comentado, ya hay varias perspectivas que apuntan a un euro todavía más bajo. Es un ambiente muy difícil, tipos al alza, el euro en una situación muy débil y esta crisis energética cada vez más confirma el régimen de esta inflación, ¿no? Ese régimen que se venía comentando hace meses. Los políticos europeos, los gobernantes europeos, como lo queramos ver, los líderes, siguen un poco pues, haciendo medidas, pero son medidas que no solucionan la raíz del problema. Puedes hacer estímulos, puedes hacer paquetes de ayudas, lo hemos visto en Finlandia, lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Alemania, esos paquetes de ayudas que de hecho van a contribuir a que la inflación siga siendo un problema y que no resuelven lo que viene a ser la raíz del problema, ¿no? Te dan pan para hoy, hambre para mañana, solucionan durante un tiempo muy breve ese problema. Por otro lado, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo van a empezar a subir tipos esta semana. Ya os comenté, el jueves tenemos el Banco Central Europeo y deben hacerlo de forma rápida. Es algo que yo creo que ya todo el mundo lo ve claro. Y eso sí que va a poder dar un poco de alivio, tanto para el euro como para la libra. Algunos rebotes podríamos ver durante las próximas semanas, pero no olvidemos el contexto global. Una cosa es lo que podamos ver a corto plazo, pues sí, un rebote por aquí, un rebote por allá, pero el contexto global es que el dólar sigue fuerte y el euro sigue muy débil y la libra igual. Estados Unidos está mucho mejor posicionada, en mi opinión, que Europa, con ese dólar fuerte, con varias subidas de tipos ya a sus espaldas y siguiendo con su plan restrictivo. La Fed se ha adelantado al resto de bancos centrales, sigue con ese plan que Powell dijo en el discurso del Jackson Hole. La demanda por dólar, por tanto, puede continuar a medida que los miedos globales siguen aumentando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este año el posicionamiento, debido al régimen en el que nos encontramos, hemos visto que ha pasado algo que no ocurría en toda la década desde los 2000, pues hemos visto que tanto la renta fija como la renta variable empezaban a correlacionar. Normalmente esas carteras 60-40 ofrecían una muy buena diversificación porque cuando teníamos una caída en renta variable, pues obteníamos ese rendimiento en renta fija. Ahora no es lo que está ocurriendo. Ahora tenemos renta variable y renta fija correlacionando y tenemos, por tanto, unos inversores que buscan, sobre todo con activos de riesgo muy perjudicados, buscan refugio. ¿Y dónde buscan refugio? Pues en principio en notas del Tesoro y en dólar estadounidense. Algo que comenta además Citi que me ha parecido muy interesante y es, si miramos otros grandes ciclos de subidas del dólar, dicen que el ciclo del dólar tiende a acabar cuando la Reserva Federal se vuelve dovish y empieza a bajar tipos, facilitando las condiciones financieras. La pregunta es, ¿vamos a ver una Fed dovish, vamos a ver bajadas de tipos durante los próximos meses? Hombre, al corto plazo yo creo que no. De hecho, creo que septiembre se avecina una reunión restrictiva de Powell. Falta este jueves, porque este jueves también hay discurso de Jerome Powell. Un poco yo creo que va a seguir en la misma sintonía que el Jackson Hole. Creo que es una tontería que cambia ahora de discurso, que cambia de parecer. Al revés, creo que debería seguir con la misma sintonía. Y además creo que van a buscar apretar en septiembre por una razón que a mí me parece obvia. Obviamente aquí cada uno puede discrepar, puede tener su propia opinión. Esto ya es intentar adivinar el futuro, lo cual es prácticamente imposible. Pero si nos basamos en que en noviembre tenemos elecciones de medio mandato, tenemos elecciones de midterm en Estados Unidos, posiblemente la Fed quiera aprovechar septiembre para ser más restrictiva, dejarlo claro a los mercados, que esas condiciones financieras se vayan apretando cada vez más. Por tanto, tendríamos todavía un dólar fuerte. Y luego en noviembre a lo mejor poder reducir un poco, ya que al final tenemos un objetivo que es llegar a final de año a esa tasa que ha propuesto la Fed, que ha propuesto Powell, para finalizar el 2022. Y por tanto, si solo les quedan la reunión de septiembre, noviembre y diciembre, pues obviamente si en noviembre no quieres ser muy restrictivo por el tema de no afectar a las elecciones de midterm, pues tienes que serlo en la reunión de septiembre y en la reunión de diciembre. Sea como sea, obviamente iremos viendo.
De hecho, ahora a ver si no me falla la memoria, creo que era Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, quien descartaba el hecho de que se pueda producir un recorte de tipos de interés por parte de la Fed el año que viene. Si no me falla la memoria era ella, pero bueno, entre todos los anuncios al final sí que es cierto que se van agolpando, pero sí que hay voces que apuntan a que el año que viene no tendríamos ese recorte de tipos por parte de la Reserva Federal, mientras que hay voces que incluso recordemos a principios de verano, en medio de esas alzas que estábamos viendo, esas primeras alzas por parte de Estados Unidos, ya se estaban aventurando a poner fecha a mediados del año que viene, en ese momento en el que la Fed se iba a volver más dovish. Veremos hasta qué punto se produce esto. Entiendo de todas formas que, según lo que decías, citando a los analistas de Citi, hasta que no veamos a esa Fed dovish, ¿seguiremos viendo un dólar manteniendo esta fortaleza que hemos estado viendo en los últimos meses? En principio deberíamos. Ese es el régimen actual, el régimen que ha funcionado este año. Commodities, dólar, es donde ha buscado rentabilidad el inversor, las gestoras, los fondos, etc. Obviamente, si empezamos a ver un Banco Central Europeo mucho más restrictivo, empezar a tomarse en serio ya la inflación, dejarse tanto de poner su atención en paquetes de ayudas y poner realmente la atención en solucionar el problema, porque ahora mismo lo que vemos es que Putin está haciendo lo que quiere con Europa y nos tiene cogidos como marionetas a todos. Entonces, creo que hay que solucionar de raíz el problema. Una vez se resuelva el problema de raíz, si es que hay solución y la tienen que encontrar estos líderes, pues a partir de ahí, pues restringiendo las condiciones financieras, Europa podría conseguir recuperar ese valor del euro. Ahora bien, pues entonces, bajadas en Estados Unidos, bueno, eso ya va a depender un poco de los datos que vaya viendo macroeconómicos. Esta semana pasada teníamos los PMIs. Si comparamos PMIs europeos y PMIs estadounidenses, tanto manufactureros, falta mañana el de servicios estadounidense para confirmar, pero si nos fijamos únicamente en manufactureros, pues vemos que los PMIs de Estados Unidos todavía siguen en zona de expansión, aunque muy débiles, obviamente, como el panorama global, pero Europa está mucho peor posicionada. De hecho, los estrategas de Morgan Stanley han comentado esta mañana que se mantienen muy negativos en el panorama de Europa y que los márgenes de las empresas podrían experimentar su mayor caída desde la crisis financiera de 2008. Por tanto, veo un Estados Unidos más fuerte dentro de un contexto global muy feo, porque al final el contexto global es feo, lo mires por donde lo mires, pero veo más fortaleza ahí y, por tanto, la Fed creo que tiene más maniobra. Y además, fíjate que hoy es controversial, porque si hoy hemos tenido esa reducción de la producción de barriles que se acaba de anunciar, pues ya estamos viendo subir esos futuros del petróleo. Si empiezan otra vez a subir, si empiezan los precios de la energía otra vez a disparar, pues obviamente la Fed esto lo va a saber de primeras, que si, oye, la razón de la desaceleración del CPI o de los datos de inflación de los últimos meses ha sido la energía, por mucho que el CPI siga desacelerando, si la energía vuelve, los futuros de la energía vuelven a incrementar, vuelve a subir, pues obviamente la Fed sabe que podría haber un segundo shock inflacionario, que de hecho los periodos de alta inflación suelen venir con varios shocks, no suele ser únicamente un único shock donde vemos una muy alta inflación y luego drásticamente desinflación o incluso deflación, sino que vemos luego una reducción drástica, pero luego años después podría aparecer un segundo shock, como pasó algo así como en los 70 y los 80. Entonces iremos viendo, pero obviamente yo personalmente creo que la Fed no puede ser dovish ahora mismo, tiene que seguir apretando porque es lo que debe hacer, ¿no? Bueno, confirmó Javier era Mester, sin embargo decía que no ve recortes al menos hasta bien entrado 2023, es decir, no se aventuraba a dar una fecha y veía el tipo de referencia por encima del 4% de cara a principios del año que viene. Otra cuestión, pasando ya al otro lado del charco a Europa, tenemos esa reunión de tipos del Banco Central Europeo esta semana, el jueves, y todas las miradas están en torno a dos cuestiones, si van a ser 50 puntos básicos imitando el movimiento anterior o si nos podría sorprender con un acelerón más agresivo en 75 puntos básicos. Evidentemente no tenemos la bola de cristal y no sabemos, incluso nos podría dar una sorpresa y optar por los 25 puntos básicos, pero creo que ahora mismo está un poco fuera del tiesto. Pero si nos tenemos que aventurar, Javier, ¿qué es lo que ves más probable? Yo veo probable 75, visto las últimas noticias. Obviamente depende, no estoy ahí, no sé exactamente estos expertos qué números tienen, qué probabilidades tienen de hacer una cosa u otra y qué viabilidad tienen de hacerlo, pero obviamente tienen una economía muy débil, ¿no? Confirmamos esta inflación y por tanto se... Hola, perdona, ¿se ha cortado? Yo te escucho perfectamente.
Ah, vale, perdona Marta, es que he oído algo por otro lado. Dicho esto, que Europa debería ir a por los 75 puntos básicos, obviamente con una economía muy frágil. Entonces, podrían optar por 50, pero yo creo que, y varios bancos de hecho lo han dicho esta mañana, que han subido las previsiones a 75 puntos básicos y que Europa debería ir por ese camino. Por supuesto, al final lo más importante es solucionar la crisis energética, porque al final es un factor que no puedes controlar por mucho que intentes parar la demanda. Si la energía sigue subiendo y sigue siendo un problema, pues la inflación seguirá siéndolo también. Entonces yo creo que ahí serán 75, serán 50, yo creo que el problema principal es solucionar la crisis energética. Nos quedamos, por tanto, con ese análisis. Javier del Valle, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a ti, Marta. Mientras tanto, nosotros